Como parte de la regulación que se lleva a cabo en monopatines y bicicletas de anclaje, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reordena el espacio público. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reemplazando cajones de estacionamiento para autos para hacerlos mucho más eficientes. ¿Cómo lo hacemos más eficientes? Donde cabe un vehículo, caben hasta 10 bicicletas o 15 monopatines. Entonces estamos reasignando el espacio público también para estos sistemas de transporte sustentable. El proyecto contempla que en lo que resta del año se instalen 75 puntos de arribo en las alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Hasta hace unos meses en estos lugares de alta aglomeración solían estacionarse automóviles. Sin embargo, con el reordenamiento de la vía pública se convirtieron en sitios de arribo para bicicletas y monopatines. Incluso se colocaron estas U invertidas para el anclaje de las bicicletas. Pues me parece bien, ¿no? Siento que aquí ya las pueden acomodar, las puedes encontrar más cerca del metro. Entonces ya para que no estén regadas así en todas partes. La nueva reglamentación contempla también otras medidas para que en las zonas donde no existen sitios de arribo se puedan tener un mayor control de estos transportes. Entonces, en zonas donde la banqueta tenga un ancho libre, es decir, el espacio donde caminamos de mínimo 2 metros, se pueden colocar las bicicletas o los monopatines siempre y cuando no obstruyan ningún tipo de acceso, no obstruyan el paso peatonal, rampas para personas con discapacidad, algún tipo de hidrante, por ejemplo. La funcionaria reveló que en estas acciones, las empresas operadoras de monopatines y bicicletas de renta asumen la responsabilidad de fomentar en sus usuarios la utilización de estos nuevos espacios para evitar desorden en el espacio público. Con imágenes de Manuel Hernández, Eric Pinto, 21 Noticias.